En este final de 2021 aparecieron unos títulos bastante interesantes que llevábamos mucho tiempo esperando. Vamos a ver 3 películas importantes que están ayudando realmente a esa reactivación económica de la industria. Y al final, una película que resultó un fiasco, así le vaya muy bien en taquilla. ¡Vamos allá! Inicialmente, Dune, la película del director canadiense Denis Villeneuve. Su primer gran acierto es haber partido esta historia, haber fragmentado algo que es muy denso, era difícil recoger en una sola película y hacer diferentes entregas para facilitar mejor aún profundizar los personajes, profundizar esta historia. Una historia que ya hemos visto, épica, de familias, traición, ambiciones, en un contexto de galaxias, de intervenciones en planetas y donde los recursos desde la ciencia ficción llevan a mostrar esa verdadera naturaleza humana. De ahí que la profundidad que le da a los personajes, a contar cada una de las historias, sus relaciones y ese tempo lento ayuda mucho a conectarnos a profundidad. No es la típica ciencia ficción de efectos especiales, naves espaciales y disparos. Y es ese tipo de películas desde la ciencia ficción que terminan revolucionando el mismo género. Nos recuerda a películas como 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick o Blade Runner de Ridley Scott, donde precisamente esa narrativa se está contando de otra manera y aún así es una ciencia ficción muy potente, muy profunda. Acá las actuaciones de Chalamet, Javier Bardem, Zendaya, una serie de actores de alto impacto en Hollywood están haciendo un papel medido, justo, donde nos muestran precisamente el dominio que tiene Denis Villeneuve a la hora de recrear estos escenarios. Y él como director la tiene muy clara en cuanto a efectos especiales, no se requieren esos grandes desarrollos. Con una pequeña pata de una nave espacial, las ambientaciones, ese desierto, el sonido, una estructura sonora fantástica, nos sumerge a profundidad en esos otros ambientes, en esos otros planetas. Y aunque sí tenemos algunas batallas y sí se desencadena eso que se espera de la ciencia ficción, se está construyendo una narrativa desde otra perspectiva. Esta película seguro seguirá dando de qué hablar durante muy buen tiempo. Y claro, para sacarle un mejor jugo a Dune, es recomendable ver ese documental de Jodorowsky's Dune, el primer intento de realizar la adaptación de este gran libro a la gran pantalla. Y por supuesto, la primera gran adaptación en manos de David Lynch, un referente importante para entender la diferencia no solo en el tiempo y efectos especiales, sino de los enfoques de un director frente a la misma obra literaria. Y el segundo gran estreno de este final 2021, buscando reactivar esa taquilla, fue Encanto de Disney. Esta película, que está un poco sobrevalorada, es una buena película, es una muy buena historia dentro de esos cánones y estereotipos de Disney. En este caso, la familia colombiana, y si bien para nosotros puede generar algunos elementos de disgusto, en su gran mayoría cumple con la tarea de esa investigación y ese reflejo de elementos culturales en la historia. Hablo, por ejemplo, del vestuario, de pequeños detalles en los alimentos como los buñuelos, las arepas, esas relaciones familiares, ese imaginario incluso con la violencia de fondo como un detonante para el trasfondo de la historia. Lo que no me puedo tragar definitivamente es el apellido Madrigal. Eso de colombiano no tiene nada. ¿Cuántos Madrigales conozco? Ninguno. Una técnica de animación fantástica que hace que cada uno de los personajes tengan esos rasgos que los identifican, que los hacen propios, que algunos son de alta empatía y otros en su rol de antagonistas pues nos alejan, pero están cumpliendo sus funciones. Y algo fantástico es la banda sonora, canciones maravillosas, tanto por artistas colombianos como por internacionales, que generan un muy buen ambiente, sobre todo momentos muy emotivos al estilo Disney. Claro que me quedó la duda de por qué, si es una película tan internacional, no están nuestros artistas más internacionales como Shakira o Juanes. Y aunque es una película que está impulsada por todo ese mecanismo de merchandising de Disney, lo que ha ayudado es a la reactivación de volver a las salas, pero no solo como individuos o parejas, familias enteras alrededor de este título, y la buena sensación que genera esta historia, que a pesar de su sencillez logra su objetivo. Es una película Disney.
Y el tercer gran estreno de este final de año es Spider-Man No Coming Home, No Way Home, No Way, sabrá cómo se llama. Esta película es apta tanto para fans como para no fanáticos del cómic o del mundo Marvel en el cine, no importa, es una película que atrapa. Obvio, si tienes el contexto de todas las películas anteriores de Spider-Man, su incursión dentro del UCM y todo ese desarrollo que se ha hecho con el personaje en el cine, esta película resulta aún mucho más atractiva. La presencia de múltiples elementos, no solo de actores, sino de referencias, historias y subtramas que hacen que este personaje esté para grandes cosas, y lo que se viene o lo que se rumorea que se va a desarrollar desde el estudio es fantástico. Sin caer en muchos spoilers, tiene momentos muy emotivos para los fanáticos, encuentros cara a cara que uno no pensaba que podrían llegarse a dar. Y sobre todo que cada resolución permite abrir compuertas de todo lo que puede suceder a partir de esta película. Y a pesar de todas las críticas, a mí el Spider-Man de Tom Holland me gusta mucho. Alrededor de estos villanos fantásticos, el acompañamiento de todos los efectos especiales, el CGI es impecable. Se nota muchísimo la evolución desde los primeros Spider-Mans a esta, es simplemente realismo. Y poder llevar ese mundo fantástico a la gran pantalla con esa capacidad de tener una historia de trasfondo. No son grandes trascendentalidades, es un entretenimiento muy bien elaborado. Y si bien las otras películas y series de televisión que durante este año se han ido estrenando, reactivando la cuarta etapa o siguiente etapa del UCM, esta realmente es la que logra consolidar la emoción del espectador. Las otras todavía sin un norte muy claro y que el espectador todavía está receloso, prevenido frente a lo que viene. Pero Spider-Man logró calentar el ambiente y con ansias de poder ver la siguiente entrega. Y el estreno que resulta un fiasco total para este final de año es The Matrix Resurrections. Logran reunir nuevamente a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss para hacer esos papeles protagónicos, pero fuera de ahí se desvanece, se pierde totalmente la esencia de esta trilogía de comienzos de los 2000 que resultó fantástica para ese momento. Una película que se había transformado en ícono para transformar las peleas de acción, ese Kung Fu, esa manera de combinar las armas con las artes marciales, y que a partir de ese momento todas las películas de acción tienen estas secuencias. Acá en Resurrections se pierde totalmente esa esencia. Sí, claro, hay peleas y hay tiroteos, pero es sin sentido, sin esencia, sin ese trasfondo que hacía que el espectador estuviera al filo de la silla. Acá simplemente peleas de más. No hay ninguna evolución en efectos especiales, es más, algunos se nota mucho el CGI, quedando muy mal parada esta nueva película con 20 años de diferencia. Los efectos especiales de 2000 eran mejor. Y una historia simplemente insulsa, no está aportando nada, no hay una continuación. Toda esa idea del cyberpunk, todos esos vestuarios, esas ambientaciones acá están superfluas a una historia que tampoco está aportando nada. Es un rescate, una historia de amor con una hipertecnología futurista. Esos grandes diálogos, esas reflexiones sobre la vida, el tiempo, futuro, espacio, todo eso queda diluido en frases sueltas, un antagonista que resulta demasiado deplorable, sin carácter, sin mayor trascendencia, y donde se siente que no hay una evolución de lo que se nos había planteado hace 18 o 20 años atrás. Ninguno de los personajes está a la altura de lo que se espera, porque no hay una historia que esté a la altura de lo que es el nombre de Matrix. Se está deshaciendo esa esencia tan bien creada con la trilogía inicial. Y un recurso narrativo que se ha vuelto muy interesante, que es el Easter eggs o la escena postcréditos, que muchas veces es dejarnos una compuerta para una posible próxima película, o simplemente generar alguna anécdota, chiste divertido en ese momento después de créditos. La escena de Matrix Resurrection es un insulto al espectador. Simplemente no hay necesidad de quedarse para ver semejante ridiculez. Muchos otros títulos se quedan en remojo, tanto estrenos en plataformas como en salas de cine. James Bond, No Time to Die, una excelente película. ¿Qué otros títulos se quedaron? Escríbeme en los comentarios en este final 2021 cuál fue tu película favorita.